Saludos mis hermanos. Después de un tiempo de estar ausente, ya no sé sinceramente cuánto tiempo pasé sin poderles hacer algún video y subirlo aquí a su canal Kairos. Estamos nuevamente aquí pues con estos bellos textos que tiene la liturgia de la palabra para este domingo quinto del tiempo ordinario, ¿verdad? Y vamos a entrar ya directamente en materia. Miren, la liturgia de la palabra de este quinto domingo está centrada en el tema vocacional. Son textos eminentemente vocacionales. La primera lectura nos habla precisamente de la vocación del profeta Isaías. La segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, nos habla también, en cierto modo, de la vocación de Pablo. ¿Cómo ve Pablo la llamada que ha recibido del Señor? Porque vocación, eso es lo que significa. Vocare es llamar, vocatio es vocación, somos llamados, ¿verdad? Es una llamada, la vocación. Y en el Santo Evangelio, pues lógicamente que está más que claro cómo el Señor realiza la pesca milagrosa y llama a sus primeros 4 discípulos. Como ven, pues los textos son eminentemente vocacionales. Pero quiero hacer una aclaración al iniciar ya de entrada. Y es que a veces tenemos la idea de creer o pensar de que cuando se habla de vocación, entonces los textos están referidos única y exclusivamente a la vocación sacerdotal o religiosa o para la vida consagrada. Y no es así, mis hermanos. Los textos vocacionales, en realidad, tienen que ver con la llamada general que Dios nos está haciendo a todos, a todos. Es verdad que hay vocación específica, hay llamadas que hace el Señor de manera concreta y específica a ciertos varones y a ciertas mujeres, ¿verdad? Pero también dentro de la vocación y dentro del tema vocacional tenemos que abordar el tema, por ejemplo, del matrimonio, la vocación, por ejemplo, a la vida, la vocación general al discipulado. ¿Qué significa? Que todos, ustedes y yo, estamos siendo llamados a seguirle independientemente del estado de vida que ustedes elijan o independientemente de cualquier otra vocación particular que el Señor pueda hacerte a lo largo de tu historia, a lo largo de tu vida. Pero cuando hablamos de vocación, que ninguno se sienta como excluido. Todos somos llamados a ser discípulos de Él. Y todos entonces estamos en la libertad de responder a este llamado, sí o no. Entremos entonces en la primera lectura. Miren, hay 3 frases. Una frase en cada una de las lecturas o de los textos que nos van a ayudar más o menos a entender el sentido de la liturgia de la palabra para este domingo. En la primera lectura, ¿cuál va a ser esa frase? Miren, el profeta Isaías, en la primera lectura, tiene una visión, el profeta. Y ante esta visión, ante esta teofanía que se le presenta, Dios que se le manifiesta, él reacciona, digamos, sintiendo todo el peso de su pecado y sintiendo todo el peso de su indignidad. Y por eso dice él, dice el profeta, yo dije, ay de mí, estoy perdido. Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. El profeta Isaías, entonces, dice que él es un hombre de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros, y a este hombre impuro se le manifiesta el Señor y dice, ay de mí. ¿Por qué ay de mí? Porque entonces esa trascendencia, esa majestuosidad de Dios manifiesta la pequeñez de este hombre que se siente, digamos, que se siente en ese momento como interpelado, y no solo interpelado, se siente como pequeño ante esa majestuosidad de Dios. Ahí tenemos entonces esa frase en el Evangelio. Vea en la primera lectura, perdón. Veamos lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice él, porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a la iglesia de Dios. ¿Ves? La frase de San Pablo, soy perseguidor,
me siento indigno. Dice, por último, dice, anteriormente dice, se me presentó también a mí. Y dice él, soy como un aborto. Miren la frase. Isaías, que se siente pequeño, indigno, de labios impuros, delante de la manifestación, delante de la teofanía de Dios. San Pablo, que experimenta también el sentirse el último de los llamados, el último de los apóstoles, hasta denominarse o autollamarse, autodefinirse como el aborto, el desecho, ¿verdad?, de los apóstoles. Y en el Evangelio, la frase sería la de Pedro. Cuando el Señor entonces realiza esta pesca milagrosa, dice, se arrojó Pedro a los pies de Jesús diciéndole, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ahí están las tres fases. Isaías, soy un hombre de labios impuros, ay de mí, porque mis labios son impuros, soy un hombre pecador, un hombre indigno. San Pablo, soy un aborto, me siento el desecho, me siento lo peor, más porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y Pedro, apártate de mí, que soy pecador. Entonces, estas frases, mis hermanos, las podemos entender desde dos sentidos. Estas tres frases. El primer sentido sería la experiencia de pequeñez e indignidad que experimenta el hombre ante la presencia del llamado de Dios que lo desborda. Desde este punto de vista podríamos decir que esas frases son positivas o tienen más bien un sentido positivo, porque es cierto, mis hermanos, cuando Dios nos llama, este Dios trascendente, todopoderoso, omnipotente, este Dios maravilloso, tan grande, con un amor tan infinito, con un poder infinito, que se fije en un hombre, en un ser humano cualquiera, es lógico que ante esa presencia de Dios que se manifiesta, nosotros podamos experimentar esa indignidad, esa pequeñez, ese sentirme que en realidad no soy digno de esta llamada, no soy digno. Muchos de ustedes quizás pueden de una u otra manera también haber experimentado esto en sus vidas. La mayoría de sacerdotes les aseguro que sí, igual las religiosas. Experimentar un cierto temor también, como cuando los matrimonios se van, las parejas se van a casar y contraer matrimonio. No crean que aunque ellos se aman, siempre existe ese como temor a dar ese paso para esa llamada, porque experimento que no sé si voy a dar la talla, no sé si voy a poder ser fiel a este llamado que Dios me está haciendo. Entonces, en ese sentido, estas frases son positivas, son legítimas, son válidas y son buenas, porque en realidad somos pecadores. Somos, como dice el profeta Isaías, hombres de labios impuros, todos nosotros. Y que Dios se fije en nosotros, pues, ¿verdad? Es una gran gracia, es una gran dicha. Perfecto. Pero también podría ser, podríamos tomarla en sentido negativo, es decir, que está mal, estaría mal esta actitud. ¿Por qué? Porque el pecado o mi condición de pecador, mis hermanos, la podría yo también utilizar como una excusa para no responder a la llamada. Una especie como de baja autoestima que me hace sentirme que yo no puedo, que yo no sé, que yo no sirvo. Y entonces mejor no me llames a mí, porque yo en realidad no sirvo para nada, porque yo no sé, soy ignorante, yo soy lo peor de lo peor. Ojo, porque también esa podría ser una excusa. Porque pecadores somos todos, mis hermanos. Pues sí, todos lo somos. Claro que sí. Y ya estamos diciendo que precisamente la llamada nos trasciende. La llamada es superior. Esta llamada que Dios nos hace a todos a seguirle, y el compromiso es grande, es maravilloso. Pero si se fijan, Dios sabe que eres pecador. Dios sabe que eres débil. Y aún así nos llama. Aún así Él juega su última carta por nosotros, ¿verdad? Cuidado,
porque esa actitud negativa podría esconder incluso un poquito de soberbia disfrazada de humildad. La soberbia, mis hermanos, la soberbia es tremenda. Para no comprometerme con la llamada e iniciar un camino de conversión, como la soberbia me tiene atrapado, pongo una actitud de humildad. Pobrecito yo no valgo, yo no puedo. Pero en el fondo de mi corazón me siento como, Dios se fijó en mí, Dios me llamó, ¿verdad? Ojo con eso. Eso sería negativo. Positivo, dijimos, si la experiencia de pequeñez que yo experimento, de indignidad que yo experimento ante la trascendencia de Dios, me lleva también a responderle con un humilde sí. Vamos a ver cómo respondieron estos hombres, precisamente. Entonces, en realidad, no tendríamos que ver cómo respondieron estos hombres, sino cómo respondió Dios. Y esto es lo más importante de todo. Esto es, tenemos que centrarnos más bien en la reacción o respuesta de Dios a esta actitud, entendámosla positiva, la parte positiva. ¿Cómo le respondió a Isaías cuando Isaías dice que es un hombre de labios impuros? Viene y le dice, y voló hacia mí uno de los serafines, de los ángeles que está viendo en la visión, con un ascua en la mano, es decir, un tizón encendido, ¿verdad? Que había cogido del altar con unas tenazas, lo aplicó en mi boca y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté, aquí estoy, mándame. ¿Vieron la respuesta de Isaías? Muy bien. ¿Cómo responde Pablo? ¿Cómo responde Pablo? Después de decir que él se sentía el aborto, él se sentía lo peor, el último de los apóstoles, el perseguidor, dice Pablo. Pero, siendo aborto, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no se ha frustrado en mí. No ha sido de balde la llamada, la gracia que Dios le ha dado. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Verdad? Ahí está Dios respondiéndole y diciéndole a Pablo, va a ser mi gracia, Pablo. Yo te llamo, yo sé que tú eres el último, yo sé que tú te sientes aborto, yo sé que tú sientes que no vas a poder, pero es que va a ser mi gracia la que te va a fortalecer y a dar lo que necesitas para cumplir la misión que yo te estoy dando. Y en el Evangelio vamos a ver la respuesta del Señor ante el apártate de mí, Señor, que soy pecador, que le dijo Pedro. ¿Cómo reacciona el Señor? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, no temas. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Ves? Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, le siguieron. No temas, no temas. ¿Se fijan cómo responde Dios? Se fijan que Dios, a pesar de saber que somos pecadores, a pesar de saber que esta misión y que esta llamada nos trasciende, nos desborda y es más grande que cualquier cosa, Él se la juega toda y te llama. Y tu pecado, tu indignidad, tu situación de pecador no es obstáculo para que Dios te llame. No es obstáculo. Hay gente que está diciendo, yo voy a ir a la iglesia cuando me componga. No, y entonces no vas a ir nunca. Es que yo ahorita no estoy listo para dar ese paso. Es que no tienes que estar listo tú. Dios te llama siendo pecador. Dios te llama siendo lo que eres. Dios te está llamando a que le sigas. Lo que tienes que decir es, lógico, reconocer que esta misión es mayor, reconocer que es una llamada maravillosa que Dios nos hace, pero con humildad decirle sí. Y el resto, confiar en su misericordia, confiar en su gracia. Dios
no llama a los que ya son perfectos y santos. No. Dios llama a hombres y mujeres pecadores, como te está llamando a ti, a que le sigas, a que dejes todo. Si no quieres dejarlo todo, bueno, esa ya es una decisión personal. Si yo no quiero renunciar a lo mío, bueno, esa es otra cosa, esa sería mi respuesta. Pero tu pecado y tu situación de pecado y tu indignidad como hombre, como ser humano pecador, no es obstáculo para recibir la llamada de Dios. Porque Dios no te llama por ser santo ni por ser perfecto. Más bien Dios capacita y perfecciona y santifica a los pecadores que ha llamado. Así pues, mis hermanos, que no hay excusa. No es el pecado una excusa. Te llama pecador y Él te da su gracia, y si tú dices sí, Él te va a capacitar, Él te va a acompañar, Él te va a llenar para que puedas cumplir la misión que te tiene encomendada. Así que nadie puede decir que no. O sí puede, pues, porque es libre. Podemos decir que no, ¿verdad? Pero ya es porque no queremos renunciar. Pero no pongamos como excusa, por esa soberbia disfrazada de humildad, el pecado. Dios, recuérdenlo, nos llama pecadores y capacita y fortalece con su gracia a los que le han dicho que sí. Así pues, que no tengan miedo, dice el Señor a Pedro, no tengas miedo, se van a casar, están sintiendo la vocación al matrimonio, sí, pero es que esto es mucho para mí. Él te va a dar la gracia con el sacramento, Él te va a dar la gracia sacramental para que puedas cumplir el compromiso propio de esa misión, de esa vocación, igual la de seguirle. Yo quisiera seguirle, Padre, pero fíjate, no, tranquilo, Él te va a capacitar, Él te va a ayudar. Que Dios me lo bendiga entonces y que podamos disfrutar el día de mañana de esta dulzura, de este banquete, de esta palabra de Dios que es miel, ¿verdad? Para nuestros labios, como decía el mismo profeta Isaías en otro pasaje, y el profeta Ezequiel, perdón, ¿verdad? En otro pasaje. Que el Señor pues me los bendiga y que tengan todos un lindo domingo.